si la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. Perdón, que pedí permiso. En 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Pero sí, muy buenas las tengan y mejores las pasen. ¿Cómo están, chilitos y chilitas? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé yo, Meme Yamel. De esas mañaneras que como nos gustan. Fíjense que sí, es de estas mañaneras en las que uno dice, ¿en dónde quedó aquel valiente gobernador que enfrentaba al presidente de la República y se rehusaba a ir a las reuniones de seguridad? Porque, según decía este flamante gobernador, no servían de nada. ¿En dónde quedó ese gobernador? ¿En dónde está ese valiente gobernador que dijo que para qué se despertaba temprano, ¿no? Si no servía de nada madrugar. ¿En dónde quedó? Que alguien a mí me diga, porque hoy no lo encontré. No estuvo presente en la reunión, no estuvo presente en esa conferencia de prensa en las que es que no sirve de nada. ¿En dónde quedó? Grandes preguntas que uno tiene y que por supuesto no serán respondidas, porque el señor gobernador, lejos de quererle responder a los medios de comunicación y los medios de comunicación, lejos de cuestionar a su gobernador, prefieren que el gobierno federal resuelva todos los problemas. Grandes cuestionamientos que digo, esto está más, esto es como más todavía preocupante que lo de Ripley, o sea, si Ripley tiene así como aunque usted no lo crea, bueno, aquí es Ripley. Los medios no cuestionan al gobernador, aunque usted no lo crea. Y los medios que sí cuestionan al gobernador no los dejan entrar a la mañana de Guanajuato. Porque le voy a decir, aquí hoy sí va a entrar un verdadero detrás de la mañanera, porque les voy a decir algunas cositas que ocurrieron dentro de la logística para la mañanera de hoy de Guanajuato, tanto el gobierno federal como una que otra que me he enterado del gobierno estatal. Así que compártale, porque hoy vamos a hablar justamente de Guanajuato y de un gobernador que se quedó ahí, en la loma, agachando la cabeza, diciéndole, sí, señor presidente, gracias, señor presidente, casi, sin usted no haríamos nada, señor presidente, casi, sin usted no haríamos nada, señor presidente. Entonces, ayúdenme a compartir, porque otra de las preguntas que nos vamos a hacer es, ¿ya corrió el fiscal de Guanajuato, el gobernador de Guanajuato, o seguimos teniendo al mismo eterno fiscal en Guanajuato, a Samarripa, que pues creo que a estas alturas perfectamente podríamos decir que si llevamos casi 12 años con el mismo fiscal y las cosas, en vez de mejorar desde que entró el fiscal, se han agravado, creo que también es un gran cuestionamiento preguntar por qué sigue ahí el fiscal Samarripa en Guanajuato. Vaya, le digo que hoy sí tengo muchas preguntas y muy pocas respuestas por parte del gobernador de Guanajuato. Así que, chilitos y chilitas, ayúdenme a compartir esa transmisión, manitas arriba, y todos sus comentarios aquí abajo. Ahorita los voy a ir saludando, y si ustedes de Guanajuato, ayúdenme a entender, porque una de las preguntas más grandes que por supuesto existen es ¿por qué sí? Hoy en la conferencia de prensa se habló de buenos resultados, esos resultados no se ven reflejados en la seguridad. Esas son preguntas que, por supuesto, se deben de resolver, sobre todo en un estado como Guanajuato, y particularmente hablemos de Celaya. Así que voy a leer algunos de sus comentarios mientras ustedes me ayudan con sus likes, sus suscripciones y activando las campanitas y las notificaciones aquí en el canal. Gracias aquí a lo que nos están comentando. Nos mandan saludos desde Monterrey, mi querida Patricia. Samarripa es el mero machuchón, como dice Juan Rivera. Kiko Morales se quedó chiflando en la loma el gobernador. Nachi, no me dio tiempo de desayunar. Ya somos dos, Nat, ya somos dos. Dice Marco Sánchez, a mí me preocupa que no se pueda ver qué acciones le competen al gobierno y cuáles a los estados en cuestión de seguridad. Suscribo. Hola, buenas, nos gustaría como las tengas. Un abrazo a la distancia, junto con un tequilita para esa tos y lista. Bueno, siempre me recomiendan tequila. México, el único lugar del mundo en donde todas las enfermedades las queremos resolver a punta de tequila. O sea, porque
México, único lugar en el mundo en donde todo tipo de enfermedades, alergias, males, los queremos resolver a punta de alcohol. Medicina tradicional. ¿Cuál medicina tradicional? Aquí en México todo se quiere resolver a punto de sandungueo, porque hoy sí es sandungueo. Hoy es viernes de sandungueo, amigas y amigos. Hoy sí, hoy es viernes y el sandungueo lo sabe. Así que también váyanme dejando en los comentarios cómo pretenden sandunguear el día de hoy. No importa si no van a salir de casa. Nadie ha dicho que para sandunguear uno tiene que salir de casa. Nadie. Nadie lo ha dicho. Pues vamos a entrar derechito y sin escalas con los asuntos que competen a la seguridad. Héctor Ramos, hoy sí vamos a ver el reporte del tiempo. Claro que sí, como de que no, hoy sí les voy a tener su distinguido reporte del tiempo. Es más, lo vamos a ir preparando para que no se me vaya a olvidar. Gracias por recordármelo, mi queridísimo Chile fan. A ver, Chile Ciudadanos, de la Chile República, me gusta. Chile Ciudadanos de la Chile República. A ver, el día de hoy, en la conferencia de prensa, pues se presentó un Diego Sinue. ¿Qué es un Diego Sinue? Pues es un gobernador que se quedó ahí chiflando la loma, que dejó de ser valiente, ¿no? Porque recordemos que ellos formaban parte, vamos a ponerles el contexto porque es interesante, ellos formaban parte de una conferencia de un grupo alterno a la Conferencia Nacional de Gobernadores, ¿no? Esto es curioso, porque cuando estaban todos muy envalentonados antes de campaña, el gobernador de Tamaulipas, el entonces gobernador de Michoacán, el gobernador de Guanajuato, el gobernador de Chihuahua, el gobernador de Jalisco, formaban parte de un club de Toby, entre otros, pero ellos formaban parte de un club de Toby. Y este club de Toby estaba optando porque pues les cambiaran el pacto fiscal, ¿no? O sea, ese club de Toby lo que quería era más lana. De la nada, no sabemos qué pasó, pero los milagros de la 4T ocurren. Y este club de Toby se disolvió. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que empezaron a disolver el club de Toby? Pues los señalamientos en contra de Silvano Aureoles y sobre todo, los señalamientos en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, todavía gobernador de Tamaulipas. Justo fue lo de Tamaulipas lo que termina destruyendo esta bonita alianza, este club de Toby. Destruyen el club de Toby porque obviamente las acusaciones, y ahí fíjense, ellos mismos nos dieron la razón. Cuando estaban en ese escenario, es más, vamos a buscar justamente cuando estaban todos ellos en el club de Toby, porque esto es importante. Esta contraalianza federalista, este grupo de gobernadores, lo que hacía era golpear, vamos a decir así, esta alianza federalista, así se llamaba, lo que buscaba era realmente golpear, ¿no?, a la administración, exigiéndoles pues más dinero, exigiéndoles más un cambio del pacto fiscal, exigiéndoles a estos gobernadores de la Alianza Federalista, es más, hacían estas conferencias de prensa, mire usted, digo, no, esto no es choro mareador, se aventaban estas conferencias de prensa, ahí les voy a poner, esta fue de hace un año en Jalisco, nada más para que vean en dónde quedó de hace un año a hoy, en dónde quedaron los gobernadores. Están transmitiendo este foro desde Aguascalientes, de esta alianza federalista, ahí estaban, ¿no? Y ahí andaba el Dieguito Sinue, por ahí andaba, miren, por ahí anda, está Silvano, estaba el gobernador de Nuevo León, estaba pues también estaba Martín Orozco, el de Aguascalientes, aquí estaba Cabecita de Vaca, ¿no? O sea, aquí estaban los gobernadores de varios estados de la República, sumándose a estaba aquí el gobernador de Jalisco, ¿no? Etcétera. No, aquí andaban chuladas y chulados. Y estos gobernadores, lamentablemente, pues solamente se sentaban para exigir cada vez más dinero. Es lo único que querían. Su gran preocupación de estos sujetos era, pues es que ¿por qué no les daban, por qué no se hacía un cambio del pacto fiscal? Y aquí estaban convocando a medios y se sentían como una gran fuerza, ¿no?
Aquí estaba Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿no? Yo por eso hago estos cuestionamientos, porque creo que es importante que resaltemos en dónde quedaron estos gobernadores. Es, creo, esta reunión particularmente a la que ya no asiste Diego Sinue. Porque si se dan cuenta, aquí en los logos, aquí en estos loguitos que tienen al final, sí aparece el logo de Guanajuato, ¿no? Aquí está el logo de Guanajuato. Ellos formaban parte de la Alianza Federalista. ¿Dónde quedó la valentía? Sepa Dios. Pero sabemos que la ruptura de este club de Toby se origina gracias a este sujeto, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuando inicia su proceso de desafuero, y cuando este proceso de desafuero, pues empiezan a salir que sí tenía vínculos con el crimen organizado, aunque al final no le quitan el fuero en la Cámara Federal por el tema relacionado con el crimen organizado, pero sí se lo retiran por asuntos relacionados con delitos fiscales. Y entonces ahí la Alianza Federalista se empieza a romper. Y después, o sea, dejaron de dar comunicados en conjunto, dejaron de pasar ese tipo de comunicados, dejaron de hacer sororidad, vamos a decirle así, y empezaron a hacer comunicados cada uno de forma independiente. Aquí, de hecho fue el último evento al que asisten, Nayo como Alianza Federalista, aquí se los comparto, lo último que comparten fue el 23 de septiembre, y comparten esto para reconocer el trabajo de Silvano Aureoles. Un gobernador al que hoy no solamente le está saliendo el despilfarro para hacer remodelaciones en la residencia oficial de Michoacán, sino que estamos hablando de Silvano Aureoles, ¿no? Un exgobernador que si nos ponemos a buscarle tantito más, nos vamos a encontrar con una cantidad de irregularidades y desvíos de recursos. Yo en 2019 les mencionaba que justamente habíamos encontrado que para el ejercicio 2018, o sea, uno antes, Silvano Aureoles le había mochado 1,000 millones de pesos al presupuesto de seguridad solamente el primer trimestre. 1,000 millones de pesos en seguridad para Michoacán, como por sepa Dios. ¿En dónde están? Tampoco sabemos. Pero estas son las últimas publicaciones. Y miren, aquí está, ¿no? Diego Sinue haciéndose fiel a la Alianza Federalista el 23 de septiembre. Y me encanta porque pese a que ya no salía en las fotos, pese a que ya no se mostraba en los eventos, manda tweets Diego Sinue, el gobernador de Guanajuato, diciendo: la unidad hace la fuerza y la Alianza Federalista es un ejemplo de ello, ya que juntos hemos logrado mayor atención a las prioridades ciudadanas. ¿Neta? Pero curiosamente es el mismo Diego Sinue que el día de hoy no dejó de agradecerlo, o sea, no paró en agradecimientos, no reparó en agradecimientos. No reparó. Miren, aquí aparece la firma de los gobernadores que sí entraron al quite sobre el asunto de Cabeza de Vaca, que esto ocurrió en abril. Aquí está el comunicado que mandan, ¿no? Del 29 de abril, en donde estos gobernadores aseguraban, ¿no?, que había un uso autoritario y faccioso en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿no?, que le decían perseguido por el poder, por la máquina del poder. Y vean quiénes firman. Esto lo firmaron el exgobernador de Chihuahua, que también salió con la cola entre las patas, el exgobernador de Chihuahua que salió con la cola entre las patas y que salió agradeciéndole al presidente, salió siendo fan del presidente Andrés Manuel López Obrador. Javier Corral salió siendo fan, salió siendo más obradorista que los obradoristas de Chihuahua, ¿no? Caso curioso. También está el de Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes, quien también apenitas, o sea, antier, si no estoy mal, fue ayer, creo, no reparaba en abrazos con el presidente. Pero, ¿cómo dijeron acá? Que Cabeza de Vaca era perseguido por la maquinaria de poder. Pero aquí está, firmando un documento en donde, o sea, acusaban al presidente al que apenas hace unas horas abrazaba con tanto fervor. ¿Y dónde está? Aquí está. Diego Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato. Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Aquí está su firma. El que hoy no reparaba en agradecimientos y en alabos y en, oh, gran señor presidente, en la conferencia de hoy. Pero hace unos meses Diego Sinue también decía que Cabeza de Vaca estaba siendo perseguido por la maquinaria del poder.
Entendemos el punto, digo, de cabeza, o sea, de José Rosa Saizpuru, Silvano Aureoles o Enrique Alfaro, ni hablemos. O sea, Enrique Alfaro creo que es el que más la padece en las conferencias de prensa en donde está el presidente, cuando creo que es el que más la padece. Pero aquí están estos agradables sujetos que son muy buenos para firmar estos documentos y decir que el presidente es perseguido por, o sea, que uno de sus amigos es perseguido por la maquinaria del poder encabezada por el presidente, pero cuando lo tienen de frente no reparan en agradecerle, no reparan en aplaudirle, no reparan en, oh, gran señor presidente. Yo le voy a decir una cosa. Alguien que hace unos meses escribía esto y decía que su amigo estaba siendo perseguido por la maquinaria del poder y que al que acusan de ser el verdugo, lo tienen de enfrente y no son capaces de sostener ni siquiera la molestia, porque obviamente son políticos y hay que actuar de forma protocolaria, y no son capaces de sostener su posicionamiento, su visión o su opinión acerca de esa persona, y reparan en hacer exactamente lo contrario. ¿Qué pueden esperar ustedes como ciudadanos? Ese es el punto. Yo entiendo la política, vaya, lo sé, la política es un arte de la hipocresía, ¿no? Y si la hacemos política internacional, todavía más, es el arte de la hipocresía. Pero no por ser hipócrita, o sea, no por ser político, vamos a decirlo así, el que seas político y el que tengas ahí a un mandatario que no te cae bien, al que no tengas ahí un mandatario que no te cae bien, no quiere decir que lo vas a insultar, pero al menos no te vas a desvivir en halagos hacia él, ¿no? Digo, o sea, creo que la coherencia es esa. Creo que la coherencia va enfocada a este tema. No vas y abrazas, y no vas y le agradeces, y no vas y, oh, sí, gracias, señor presidente, porque gracias a usted estamos recuperando la seguridad en el Estado. No vas y haces eso, cuando hace unos meses le decías que era el verdugo de uno de tus compañeros. Eso no pasa. Esa es la coherencia que no existe. Esta es la doctrina de la hipocresía que tienen estos gobernadores. Esto es a lo que íbamos. Lo peor del caso es que, le repito, todos, al menos 3 de estos, se desviven en halagos por el presidente cuando lo ven. Hoy Martín Orozco, yo no sé si piensa lo mismo después de lo que su dirigente panista anda diciendo de ellos. O sea, no sé si piensa lo mismo, pero lo que sí me queda claro es que terminan viendo al presidente y se alinean. ¿En dónde queda la congruencia que tanto pregonan no solo ellos, sino sus partidos y las ideologías de sus partidos? Sobre todo la de los panistas, porque es natural entender que la ideología de los panistas es completamente opositora a la ideología que hoy gobierna. Eso es lógico, es entendible, esto pasa, claro que pasa. Pero el que hoy veamos que estos gobernadores, ¿no? Y digo, una cosa es agradecer y una cosa es decir, señor presidente, esto y esto y esto, pero no entra, no es lógico que así como le agradeces al presidente por ayudarte, también le digas que es un verdugo por perseguir a uno de tus amigos. No puedes, no entra. ¿Cómo es que un verdugo también es un salvador de tu estado? No entra. Pero es nada más para exhibir un poquitito de la hipocresía que existe, ¿eh? Porque aquí existen N cantidad de comentarios al respecto, ¿no? Aquí, creo que aquí hay un gran tema que también podríamos poner sobre la mesa. Vean lo que decía la Alianza Federalista el 31 de marzo, en donde dice, en la Alianza Federalista nos hemos pronunciado por renovar el pacto fiscal. Por ello celebramos la declaración del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en favor de un nuevo pacto fiscal, un nuevo acuerdo nacional y una verdadera discusión federalista y democrática, ¿no? Miren nada más, ahí lo tienen. Eso lo decían el 31 de marzo de un entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que les daba un poquito de aire. Y también el 4 de marzo celebraban a Diego Sinue por su tercer informe de resultados, acciones en beneficio de todos los guanajuatenses. Esto es la Alianza Federalista de la que forma parte el gobernador, que el día de hoy olvidó que hace unos meses decía que el presidente era prácticamente un verdugo y que utilizaba su poder de forma facciosa para perseguir a un gobernador inocente, pobrecito. El asunto es que hoy vimos a este mismo gobernador, ¿no? A este mismito gobernador que les dije que estaba justamente, pues diciendo que el presidente era un verdugo y que perseguía a sus amigos. Hoy vimos a ese gobernador hacer y decir esto. Por supuesto, al general Bucio, al almirante Ojeda, al general Sandoval,
a la secretaria Rosa Isela, al secretario Adán Augusto, gracias a todo el equipo. Pues es una presentación de la cual hablaremos rápidamente porque no quiero ser repetitivo con lo que presentará el general, pero adelante. La siguiente. En este tema hemos destacado que el trabajo coordinado, y aquí, como lo he hecho públicamente en todas mis entrevistas, agradecer mucho al presidente, sobre todo al Ejército y la Guardia Nacional por el trabajo coordinado. Hemos logrado una disminución en los delitos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo al INEGI, en un 42.8%. Eso nos habla de que el trabajo coordinado sí da resultados, ahí la muestra. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque aquí no hay cifra negra, no son denuncias, es datos directos de la población que recaba el INEGI si han sido o no víctimas de un delito. Y en Guanajuato ya se habla de una disminución, lo cual es importante. La que sigue. Esa es la fuente del INEGI, menos 42.8% de disminución de la incidencia delictiva. Tenemos la que sigue, por favor. En el tema de homicidios, como bien decía el presidente, sigue siendo el principal problema de la violencia en nuestro estado, los homicidios. Sin embargo, hay que decirlo, al corte de ayer, 1,019 homicidios menos comparación del año pasado. Esto ya nos pone en una cifra que es menor a la del 2020 y a la del 2019. Todavía no menor a la del 2018, sin embargo, sí hay que reconocer este avance, ¿no? Que son 1,000 homicidios menos respecto al año pasado, a esta misma fecha, lo cual nos compromete a seguir trabajando de manera coordinada con la Federación, con los municipios, y pues señalar que el trabajo coordinado sí da resultados. Adelante. En incidencia delictiva por casi 1,000 habitantes ya no somos el primer lugar. La que sigue. De las vinculaciones a proceso, de los que se presentan ante un juez en el nuevo sistema de justicia oral, el 99.5% son vinculados a proceso. ¿Eso qué significa? A menor vinculación a proceso, pues también existe un menor nivel de impunidad. La que sigue. Todos estos son fuentes del INEGI. Esta es otra fuente del INEGI importante. ¿Escucharon lo que dijo? A menor vinculación a proceso, entonces significa menor impunidad. Producer, dígame. Si te digo que a menor vinculación a proceso significa menor impunidad, ¿qué me contestas? A menor vinculación a proceso, menor impunidad. Mayor. Lo voy a dejar ahí, porque de hecho, Diego Sinue, ¿cuántas veces dijo? Esto es prueba de que el trabajo coordinado sí funciona. Esto es prueba de que el trabajo coordinado sí funciona. Ah, pero no se le hubiera dicho eso hace un año porque el señor no quería asistir a las reuniones de seguridad porque decía que ¿qué? Es que eso no sirve de nada. ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica? ¿No? Digo, ¿no? Ese es el gobernador de Guanajuato. Ahí por eso dije, ahí quería llegar. Valdría muy bien la pena que si justamente dice a menor vinculación a proceso, menor impunidad, pues si ese es el tema, con razón están las cosas como están. Digo, pues es que ese es el problema. Ese es el problema. A menor vinculación a proceso, pues menor impunidad. Pues con razón Guanajuato está estallando en crisis. Pues cómo no. O sea, esto es lo que pasa en Guanajuato. Ese es Guanajuato. El asunto que me preocupa es que no vi a los periodistas cuestionarle. Y hay un tema. Yo solo conozco un medio en Guanajuato y a un reportero en Guanajuato que es perseguido por Samarripa a hacer cuestionamientos hacia Guanajuato. Y él no estuvo o no le dieron la palabra, pero yo no lo vi. Y es un hecho que también hay que entender que no es fácil cuando sabes que te investiga, cuando sabes que el fiscal de ese estado, que vive bajo el amparo del gobernador, cuando sabes que eso pasa y lo tienes enfrente, yo sé que es complicado, ¿no? Ir y denunciar, porque tu vida corre riesgo. Es por eso que hemos visto que solamente lo hacen en la conferencia de prensa nacional, fuera del lugar. Pero
solo le preguntaron al presidente. Solamente le preguntaron al presidente sobre el asunto de seguridad. Solamente era la crítica o el reclamo hacia el presidente. Pese a que, seamos honestos, aquí sí hay una vinculación importante. Y les voy a decir ahora sí qué es lo que pasa alrededor de estas conferencias de prensa. Ahí les va. En la logística, de hecho, desde la semana pasada, desde el lunes de la semana pasada, nos dijeron que el presidente iba a estar en Irapuato, ¿no? Que iba a estar en Irapuato y que estando en Irapuato, pues entonces la conferencia de prensa de este día iba a ser en Irapuato. Pero al otro día, literalmente, cambian la jugada y nos dicen que iba a ser en Oaxaca. Entonces, en toda la conferencia de prensa, y aquí me quiero ir justamente al chat de giras, no quiero errarle, que para que me metieran a este chat de giras, híjole, ¿cómo les explico? Que sí tuve que hacer ahí un pequeño reclamo, porque yo ni siquiera sabía que existía un chat de giras, ¿no? Entonces, mandan la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador de la semana pasada, de esta semana, diciendo que justamente la gira iba a ser iba a terminar en Oaxaca, y después la cambian para que entonces sí fuera en Irapuato y mañana el presidente iría a Oaxaca. El punto medular de todo esto es que si hacen estos cambios, como que cuestionan una cosa y luego la cambian. Y lo que a mí me preocupa, creo que aquí lo que preocupa es justamente lo que pasa en el gobierno del estado. Por experiencia, por ejemplo, en Jalisco me lo han dicho, en Oaxaca me lo han dicho y en Yucatán me lo han dicho compañeros locales, de medios locales, que las convocatorias cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador va a una conferencia de prensa van en dos sentidos. La de giras nacionales, que es la que lleva el gobierno federal, el equipo de presidencia, ellos, pues, cuando existe esta gira, cuando se publica la agenda, entonces uno avisa que quiere ir a esa gira y entonces va o agarra el transporte o entonces agarra el hotel que sugieren con tarifas que sí son tarifas con algún descuento, pero todo lo cubre el medio o el reportero el que quiere ir a esta conferencia de prensa. Y entonces la otra convocatoria la hace la Secretaría de Comunicación Estatal. Y esa secretaría tú tenías que acreditar, ¿no? Tú tienes que mandar tu correo, dice la conferencia de prensa de tal día del presidente del profesor va a ser aquí. Entonces, si se quieren acreditar como prensa local, cupo limitado y el número que alcance. Se supone, y nosotros tenemos entendido cuando eres de la fuente nacional, que los que tienen la prioridad la prioridad en preguntar son los de los estados. Ellos tienen la prioridad en preguntar, pero radica mucho en el filtro para que entre. Y muchos gobiernos, como por ejemplo Guanajuato, Yucatán o Jalisco, filtran qué medios sí entran y qué medios no entran. Hacen esta filtración. Y al hacer la filtración de quiénes sí y quiénes no, es cuando vemos que no entran los periodistas que sí pueden preguntar, porque los dejan fuera desde el Estado. Eso es lo que pasa en estas conferencias. Y por eso es que vemos que solamente los medios de comunicación que de forma usual tienen algún presupuesto del gobierno estatal, que son a esos sí chayoteros, son los que están ahí y preguntan. Y ya depende del medio si hace la pregunta y en qué sentido hace la pregunta. Entonces, es por eso que es importante que ustedes entiendan cómo se organizan esta logística, porque una de las preguntas que yo más veía ahí era justamente que ¿por qué si nos quejamos tanto de Guanajuato? ¿Por qué si está el tema del fiscal de Guanajuato? ¿Por qué está todo este asunto? ¿Por qué no se le preguntó al gobernador ahí? Creo que en estas giras en los estados, la que quizás era donde vi un mayor cuestionamiento fue en Quintana Roo, cuando una reportera cuestiona al presidente por un asunto en donde anuncia que justamente ahí se estaba dando un problema y que había impunidad y que el gobierno no estaba resolviendo y que los estaban persiguiendo por un asunto que ocurrió hace un año. Pero fue en Quintana Roo y fue hace apenas unos días y no he visto otro
otro cuestionamiento. Tiene mucho tiempo que no hemos visto que cuestionan a los gobernadores, que cuestionan en Palacio Nacional, pero no los cuestionan en sus estados. Y tiene mucho que ver con cómo los dejan entrar.